Bueno, muchachos, un saludo especial para todos ustedes. A continuación, pues vamos a ver medidas de localización. Sin embargo, pues vamos a hacer un pequeño repasito pues de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, la estadística descriptiva, recordemos, ¿sí? Son las descripciones de unos datos sobre los cuales se van a estudiar, se van a analizar, se van a interpretar, ¿sí? Entonces, para ello hay unas medidas, ¿sí? Que son las medidas de localización, las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad o de dispersión. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un paralelo, es decir, datos no agrupados y datos agrupados. ¿Cuál es la diferencia entre datos agrupados y datos no agrupados? A ver, cuéntenme, ¿alguien lo sabe? Los agrupados son los que dan un dato o dan una información organizada como tal, ¿no? Y creo, bueno, recuerda así, y los no agrupados son los que son datos muy dispersos que no dan como una conclusión específica, algo así más o menos. Trato de acordarme. Bueno, listo, muy bien, pero ahorita reforzamos. ¿Alguien más? Gracias, Mauricio. ¿Alguien más? Bueno, entonces, bueno, preguntémosle aquí a Laura Ladino. ¿Cuál será la diferencia? Señor. Profe, estaba buscando en internet, pero es que mi internet está muy lento. Bueno, listo, sigue buscando entonces. Ya le doy las respuestas. Bueno, Bueno, voy a Sergio buscar. Márquez. Listo, Sergio Márquez. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué más, Sergio? Sergio, ¿cuál será la diferencia entre datos agrupados y datos no agrupados? Pero yo abro el documento donde hice la consulta la vez pasada. Bueno, listo. Sigamos acá con Jenny Rodríguez. La respuesta es muy fácil. Bueno, para el que la sabe, ¿no? Como siempre. Jenny Rodríguez, a ver qué me cuentas sobre esa diferencia. Jenny Rodríguez, buenas noches. Jenny Rodríguez, bueno, Jenny Rodríguez, cuando veas la grabación te vas a dar cuenta de que te estuve preguntando. Profe. Buenas noches, ingeniero. Qué pena, es que no sé si me escuchan. Tranquila, cuéntame, ahora sí ya te escuchamos. Bueno, pues acaba de buscar. Los datos agrupados, como ¿Sí? característica principal la frecuencia. ¿Aló? Te escuchamos así como regular, cuéntanos. No, casi no te escuchamos. Bueno, listo, Jenny. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, acabé de buscar. Y bueno, los datos agrupados son aquellos que tienen como característica principal la frecuencia con que se presentan, es decir, que serán aquellos que no se encuentran contactados y clasificados. Por otro lado, los datos no agrupados son los que se caracterizan, no, mentiras, los que carecen. Y Bueno, más o menos, Jenny, muchas gracias. Profe, ¿ya puedo decir lo mío? Aparte mío. Listo, Sergio, a ver. Para mí los datos agrupados son los que se organizan en un esquema, son más fáciles de leer e interpretar donde se conjuntan los datos iguales o que caben dentro de un rango. Por lo tanto, los datos no agrupados son los datos que aparecen tal y como se recompilan, en pocas palabras, sin ordenar. Eso, así de sencillo, muchachos. Muchas gracias, Sergio. Datos no agrupados, pues la lista de conteo, así como yo les di, por ejemplo, esos 20 datos ahí, son no agrupados, y agrupados los que están en una tabla de frecuencias, ¿sí? Ahí ya están organizaditos. Entonces, Ángel Andrés, cuénteme, buenas noches, cuénteme qué son las medidas de tendencia central, que esas fue las que vimos la tutoría pasada. Ángel, buenas noches. Buenas noches, profe. Medidas de sentencia, ¿cómo? Medidas de tendencia central, no medidas de sentencia, porque no eso.
de tendencia central. Ahí puede leer la diapositiva. Ahí está, medidas de tendencia central. La medida arítmica es el promedio o medición de tendencia central de uso más común. Se calcula sumando todas las observaciones de una serie de datos y luego dividiendo el Bueno, total de entre números de listo, elementos Ángel, involucrados. ahí nomás. Ahí, gracias, gracias. Pero espere, la mediana aritmética no creo que exista. Ángel, en sus palabras, ¿qué son las medidas de tendencia central? Sí, o sea, Pues en aquí, pocas palabras es la sí. sumatoria o el cálculo de dicha operación, es la serie de datos pues de dicha operación en pocas palabras. Bueno, listo, Ángel, muchas gracias. Entonces, pónganle cuidado. Medidas de localización, medidas de tendencia central y medidas de variabilidad o de dispersión. ¿Sí? Entonces, muchachos, las medidas de localización son las que vamos a ver ahorita y cuáles son percentiles, deciles y cuartiles. Aunque realmente se calcula son los percentiles, los otros pues es una consecuencia de ellos. Las medidas de tendencia central nosotros ya las habíamos trabajado, que era la mediana, la media y la moda. ¿Sí? Entonces que la mediana, que era elegir el dato central, la media, que es o media aritmética, o promedio, ¿sí? Que era la sumatoria de todos los datos dividido por el número de ellos, es decir, por la muestra. Y la moda, que es el valor que más se repite, ¿no? Que la moda podía ser un dato o puede ser polimodal, podían ser 2, 3, 4 datos y demás. Muchachos, estas medidas de tendencia central, como su palabra lo expresa, como su expresión lo indica, perdón, es que tienden hacia el centro, ¿sí? ¿Al centro de qué? Pues de los datos. Entonces son los promedios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que yo quiero calcular el promedio de la edad de los estudiantes de estadística probabilística, pues fácil. Simplemente sumamos todas sus edades y dividimos por el número de ellos, ¿sí? Entonces, estas medidas de tendencia central pues nos permiten, vuelvo y repito, calcular los promedios de los datos. Y casi siempre estas medidas de tendencia central, ¿sí? Digo casi siempre porque pues no en todos los procesos son necesarios, pero sí en la mayoría se necesitan hallar para después hallar otras medidas, ¿sí? O hallar otro proceso estadístico. Es decir, después de que yo hallo los promedios, hallo las medidas de variabilidad o de dispersión. ¿Qué significa eso de dispersión? Pues la dispersión de los datos se relacionan cuáles datos están más dispersos o como más alejados, pero no tanto, digámoslo, como del más pequeñito al más grande, sino cuáles están más alejados de los promedios, es decir, de las medidas de tendencia central. En otras palabras, para yo poder calcular las medidas de dispersión, primero tengo que calcular las medidas de tendencia central. ¿Listo? Espero haber sido claro en esto. Entonces, yo puedo calcular, vuelvo y repito, la dispersión de los datos simplemente hallando la diferencia que hay entre el dato menor y el dato mayor. Y eso me permite, por ejemplo, en datos no agrupados, tener una relativa precisión sobre esa dispersión. Pero cuando yo ya agrupo los datos, obligatoriamente tengo que hallar las medidas de tendencia central, es decir, los promedios, y después de que yo ya tenga esos promedios, ahí sí analizo qué tan dispersos están los datos respecto a esos promedios. ¿Listos? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, es lo mismo, datos no agrupados y datos agrupados. Miren, los mismos temas. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Bueno, espérenme. La diferencia van a ser las fórmulas. Espere, perdón que pensé que tenía una diapositiva con las fórmulas, pero no. Bueno, vamos por ejemplo en los datos no agrupados. Esto es un proceso, muchachos. Yo puedo calcular las medidas de localización o las medidas de tendencia central. Después realizo las medidas de dispersión
¿sí? Por ejemplo, cuando estoy haciendo un proyecto estadístico, después coloco la representación gráfica de ya hecho el análisis con las diferentes medidas. Sin embargo, eso no significa que yo pueda hacer otra gráfica aquí en las medidas de tendencia central o simplemente aquí cuando no están agrupados, ¿sí? Yo puedo hacer gráficas en cualquier momento, pero las gráficas que más me van a servir a mí son las que ya puedo desarrollar después de haber calculado estas medidas. Y por último, conclusiones y toma de decisiones. Y entonces, ahí de paso les voy diciendo, muchachos, y se los dije muchas veces, y ustedes pueden revisar las videoconferencias, ¿sí? Porque pues de pronto van a decir, no, profe, pero yo calculé la mediana y yo calculé, pero yo, muchachos, se los dije varias veces, yo lo más que voy a revisar son las conclusiones en base del enunciado. Es lo más importante. Y ahí es donde radica, y bueno, no me interesa repetirlo, ahí es donde radica la diferencia de ustedes utilizar un programa para hallar todo este cuento y la otra es interpretar los resultados que me da ese programa, ¿sí? Porque yo puedo calcular la frecuencia relativa simple, yo puedo calcular la mediana, pero si no sé qué representa ese numerito en el problema o en el enunciado del problema, pues entonces no estoy haciendo como mayor cosa. Y eso fue lo más que tuve en cuenta para el parcial. ¿Sí? Entonces, los que sacaron 5, los que sacaron por encima de 4 o 5 y esas cosas, pues fue que lo hicieron muy bien. Bueno, entonces, muchachos, percentiles. Un percentil se simboliza como P, ¿sí? Presenta información sobre cómo se distribuyen los datos en 100 partes porcentualmente iguales. Entonces, estos, por favor, estos son de las medidas de localización, ¿sí? Y entonces, yo no sé si ustedes recuerdan cuando les dieron el resultado de sus pruebas a ver en 11, ¿sí? Ahorita van a presentar las mismas pruebas a ver, pero pro, ¿no? Ya cuando sean profesionales. Y eso sí, pues yo les aconsejo que tan pronto haya la oportunidad de presentarlas, preséntenlas porque he visto gente que les toca aplazar un semestre que no los dejan graduar hasta que no las presenten, entonces que no vayan a hacer ustedes. Y les dicen en el resultado, usted está en el percentil 72. Y entonces usted, uy, pero ¿cómo así? 72, ¿eso qué significa? Pues ahorita lo vamos a entender. Entonces, este es el proceso, muchachos, para calcular el pésimo percentil, ¿sí? Es decir, el que me indiquen acá. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Es que se ordenan los datos de manera ascendente, es decir, de menor a mayor. Luego, se calcula el índice I, que este I es esta fórmula, muy sencilla. I es igual a P, donde P es el percentil que yo quiero, que voy a buscar, sobre 100. Este 100 siempre va ahí, ¿sí? Por N. ¿Quién es N? Pues nosotros ya sabemos que es la muestra. Entonces, esta formulita es lo que hago después de ordenar los datos. Y eso me da un índice. Esto no significa que es el percentil, ¿sí? Sino esto me da un índice para después buscar esa posición en los datos. Finalmente, se tienen en cuenta dos opciones a partir del resultado de I. Ese es el resultado de I. Entonces, uno, que no es entero, ¿sí? Que la I no es entera. La otra, que sí es entero. Cuando no es entero, se redondea, ¿sí? Es decir, el valor entero inmediatamente mayor que I indica la posición del pésimo percentil. Y cuando es entero, ¿sí? Aquí era cuando no era entero, aquí es cuando es entero, el pésimo percentil es el promedio de los valores de los datos ubicados en los lugares I, E y más 1. Se promedian los dos. Bueno, esto pues lo van a entender mejor ahorita con un ejemplo, ¿sí? Y vuelvo y repito, estos percentiles son parte de las medidas de localización. Los deciles, ¿sí? Los deciles pues ya no va a ser, bueno, algo importante de los percentiles se refiere a, digamos, al percentil cuando dividimos en 100 partes porcentualmente iguales, por eso se llama percentil. ¿Listos? Y se representa por P. Ahora,
Los deciles es cuando se divide en 10 y por eso existe de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Y los cuartiles se representan el 25%, ¿sí? La cuarta parte de la unidad, es decir, hay 3 cuartiles, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. El cuartil 4 pues no hay necesidad porque sería el 100% de los datos. El decil 10 tampoco hay necesidad porque sería el 100% de los datos. Hay unas relaciones, eso ahorita en un ejercicio lo vamos a trabajar. Hay unas relaciones entre los deciles y los cuartiles. ¿Cuáles? Que por ejemplo, si yo calculo el percentil 25, es igual al cuartil 1. ¿Sí? Entonces ustedes van a decir, uy, ¿cómo así? Claro, porque el cuartil 1 representa el 25%. ¿Sí? Y yo puedo calcularlo también como el percentil 25. Ahora, el cuartil 2, por ejemplo, el cuartil 2 equivale al 50%. O sea que el cuartil 2 puede ser o el percentil 50 o el decil 5. ¿Sí? ¿Cómo así el decil 5? Pues porque el decil va de 10 en 10 y el decil 5 representa el 50%. Y eso es lo que ustedes tienen acá. Entonces, Q2 es igual al decil 5 y al percentil 50 y a su vez puede ser la mediana, ¿no? Bueno, entonces aquí ya tenemos un ejemplo. Vamos a desarrollarlo rápidamente. El profesor de biología aplicó un examen de conocimientos a 50 de sus estudiantes. Los resultados se muestran a continuación. ¿Sí? Entonces, 50 datos hay acá. Y pues empecemos a mirar, ¿no? Hay unos, el que más bajito sacó como 40, ¿no? 44 veo por acá, muestra si hay alguno más bajito. Bueno, creo que el más bajito fue 44. Y el más alto, 91, 91 creo que es el más alto. Bueno, 97, profe. hay un 97. 97 por ahí, listo. Entonces ese es el más alto. No lo vi. Bueno. Hay sobre la última fila de la derecha, el 1, 2, 3, Ya lo 4. vi. Listo, la última columna, ¿no? Muy bien, Eso. 97. Entonces, vamos a calcular el percentil 34, el 78 y el 51. Escribir una interpretación de dichos valores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Ordenarlos de menor a mayor, ¿sí? Entonces, así como ustedes lo hacían en la mediana, desde el más pequeñito al más grande. Sin embargo, la estadística descriptiva me ofrece varias representaciones gráficas para ordenar mis datos, ¿sí? Es decir, yo puedo organizarlos como el que vamos a ver ahorita, diagrama de tallo hojas. Podemos hacer también, podemos también organizarlo. Hay unos diagramas, ¿sí? Que también se utilizan para ordenar los datos de menor a mayor, que ya es relativamente conocido por ustedes, que son las matrices. ¿Sí? Yo puedo hacer matrices colocando, vuelvo y repito, datos desde el más pequeño al más grande. Y son muy utilizadas, por ejemplo, cuando yo tengo más de 1000 o 10.000 datos, cuando son muchos datos, pues se puede organizar por matrices, sobre todo los datos que se repiten, entonces queda más fácil organizarlos ahí. Entonces, ¿el dato más pequeño cuál sería? El 44, ¿cierto? ¿Ven ustedes algún otro dato más pequeño? No. Creo que no, no señor. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí porque ya quedan 2 minutos largos. ¿Y esto qué? Sí, vamos a dejar aquí la grabación.